Hola, Rolo. ¿Qué tal, Diego? Un placer. ¿Qué es lo que está pasando como fenómeno emergente en el conurbano? Lo que está pasando es que se había amesetado o había bajado mucho el delito al comenzar la pandemia. Claro, el delito es una actividad económica, ilegal, pero es una actividad económica. Se había frenado cuando se frenó toda la actividad en la Argentina y de golpe empezó a tener un rebote que está llevando las cosas, sobre todo en el conurbano bonaerense, a un nivel de violencia muy elevado. Lo que está empezando a ver son muchos robos y robos incluso muy pequeños, lo cual habla ya de lo que va a ser el delito que viene. ¿A qué me refiero con robos pequeños? Están asaltando a los delivery de comida. Van y les roban los pocos mangos que tengan encima, que acaban de cobrar o que estén llevando de vuelta. En Quilmes la semana pasada, por ejemplo, asaltaron a los recolectores de basura. Están yendo allí donde hay un peso en efectivo. Fueron a los supermercados chinos es como también. destrabar un nivel más de necesidades no satisfechas y, por supuesto, pésimamente resueltas, que es a través del delito. Sí, olvídate, digo, nadie está justificando. Lo que estamos haciendo es una descripción de lo que está pasando. Pero lo que decís vos es que ya están sobre un peso, sobre 30 pesos, Sí. sobre 200 pesos que pueda tener un delivery o 1000 pesos que pueda tener un delivery. Ya no es ni siquiera sofisticado. Para nada. Es de desesperación. Mira, hubo un caso emblemático. La semana pasada en Santos Lugares entran a robar un supermercado chino. Acá habrán visto el video. Tenían armas largas. Eso era lo que se veía. Después dijeron, bueno, no eran ametralladoras. Roban 5.000 pesos de la caja y se llevan de la carnicería el asado. Se llevan la tira de asado, se llevan un par de botellas de Fernet. Esto no se veía antes. El ladrón, una banda, como en ese caso fueron 5 hombres, iban a robar la plata grande, la recaudación, al repartidor que iba a dejar un pedido, pero nunca se llevaban también la comida. Entonces, estás viendo delincuentes que salen a buscar lo que venga, cada vez con más violencia, porque también la víctima en estas circunstancias particulares, donde te cuesta mucho trabajar, donde te cuesta mucho juntar el mango, te resistís con mucha más vehemencia. Esto trae aparejado por sí una violencia muy grande. El ladrón sabe que va a tener pocas oportunidades en la calle, sale a robar al que justo fue a hacer una compra y que no van a pasar 10 por esa calle, por ahí pasan 1 o 2, entonces va con más violencia. Esto es lo que se está empezando a ver y una policía que da la sensación, Diego, que está en algún punto sobrepasada. A ver, vos armás un cuadro de situación en donde los ladrones están más desesperados, los delincuentes, la gente está más podrida, también está viendo casos de impunidad desde lo más arriba del poder, que genera mucha insatisfacción, mucha disconformidad, y ahora hablas del tercer actor de esto, que es la policía. ¿Cómo está la policía? Y la policía está, según lo que dicen los propios agentes, desbordada. ¿Por qué? Porque le sumaron al trabajo de siempre el tener que estar controlando que la gente no haga una fiesta, que no circule. Quieras o no, sean efectivos o no los controles, son policías que están dedicados O sea, había mucho personal afectado a la cuarentena y a vigilar el tránsito y la observancia de la cuarentena. Y también tenés personal con coronavirus, también tenés la disputa que ya la hemos hablado aquí, pero entre los intendentes y el Ministerio de Seguridad, donde el Ministerio de Seguridad los corrió, Bernie los corrió a los intendentes, con lo cual el apoyo que daban los intendentes ya no es tanto. Obvio, en el medio está la gente y súmale otro factor. Hubo un mensaje muy claro que bajó de lo más alto de la justicia penal bonaerense, que fue el de liberar presos. Acordate, Diego, que toda esta secuencia de los últimos meses empieza con la Corte diciendo tenemos las cárceles desbordadas, hay que sacar presos, que no vaya nadie preso salvo un caso muy extremo. Después llegó el coronavirus, hubo una liberación de presos. Algunos dirán no fue masiva, fue menor, pero esos presos son gente que se sumó al delito en la calle. Esto ¿Ya se verifica esto, Rolo, que parte de, digamos, de los episodios de robo o de violencia fueron llevados adelante por gente que fue liberada? Estamos encontrando presos que estaban detenidos hasta hace poco tiempo, que les habían dado la libertad. No te digo que sean todos, pero están apareciendo, son un elemento más. Y te sumo otro dato que está dando incluso el propio Bernie. Hay mucho delincuente primerizo sumado a todo esto. Gente que antes no delinquía o que no tenía antecedentes, está empezando a aparecer en las detenciones. Este es el combo que te estás encontrando. Si vos decís, ¿en qué otro momento de la historia se dio esto? En el 2001. Es clarísimo que más allá de la característica del trastorno antisocial de la personalidad propia del delincuente y hay una porción que será irrecuperable, hay otra cantidad de gente que está
siendo empujada por la malaria, porque no hay otra palabra que la describa de forma más exacta, lo que puede ocurrir, y vos tuviste este espejo. ¿Qué pasa en esa tensión entre los intendentes, porque estamos hablando de la provincia de Buenos Aires, y el ministro de Seguridad? Los intendentes tienen tres problemas hoy en el conurbano. El coronavirus, obviamente, los cortes de luz, que están ahora teniendo los alertas, y el tema de la inseguridad. Un tema que se lo han planteado a Bernie crudamente, lo habíamos charlado con Rolo otra vez, y en estos momentos están muy preocupados porque están absolutamente desbordados. También ellos, como recién decía la policía, los intendentes están desbordados por las tres situaciones. Verificar el coronavirus, verificar si hay una fiesta ilegal en estos días. El tema de los cortes de luz, que ahora están en una pelea muy fuerte con una de las empresas, y el tema de la inseguridad, porque no hablan con Bernie, pero Bernie no les da respuesta, No. ¿o no? Eso es lo que se está viendo, que Bernie decidió tomar todo el poder él y correr de alguna manera a los intendentes de esta mesa de decisiones sobre la seguridad. ¿Cómo hicieron esto? Bueno, los intendentes, Pablo, vos lo sabés bien, pero históricamente lo que hacían era poner plata, poner agentes, poner patrulleros, y ahora Bernie le dijo, ustedes no deciden más en esto. Ahora yo tengo la suma del poder. Y bueno, lógicamente el apoyo del municipio quizás no sea el mismo, pero claro, en el medio está la gente que va a reclamarle a los intendentes por la inseguridad que está viviendo a diario. Osvaldo. Sí, Rolo, por conocer el terreno como lo conocés, por haber pasado tantos años trabajando en esto, ¿cuál sería una solución posible? Es difícil aportar soluciones, pero primero, tendría que haber un mensaje que tuviera que ver con que no va a haber impunidad. Y eso me parece fundamental en cualquier esquema criminológico que vos plantees. Porque ese mensaje ahora no está. No, Osvaldo, porque primero, como decía Diego al principio, hubo un mensaje de impunidad desde el poder de liberar a presos famosos de la corrupción. Pero después se tradujo en la Corte diciendo, muchachos, no hay lugar en las cárceles, suelten a la gente que no esté necesariamente obligada a estar en prisión, que tenga circunstancias atenuantes, que tenga enfermedades. Pidieron listas desde el Poder Judicial al Poder Ejecutivo de, bueno, a ver cuántos presos hay con enfermedades que podamos mandar con alguna clase de atenuación a sus casas. Este es un mensaje muy claro, sumado a que las cárceles están tratando de no recibir presos por el coronavirus, que las comisarías no quieren recibir presos porque está habiendo casos de coronavirus en los calabozos. Entonces hay un primer problema ahí. Que el sistema no da abasto desde lo policial, seguro que no da abasto. Debería haber mayor inversión, debería haber más agentes en las calles, no los está viendo, faltan policías en las calles. Entonces, cuando empezás a ver, si le sumás el combo de la economía, bueno, el cóctel es letal. A ver. Hay un tema que aparte subyace en todas las cuestiones que estamos hablando, que nadie le encuentra la vuelta a la bonaerense. Es histórico. Sí, seguro. Desde la maldita policía de Duhalde hasta Bernie, que estaba sobreactuando en los últimos tiempos en las cuestiones, lo veíamos en los operativos de los controles, pero no lo vemos activo en los temas de inseguridad. Tampoco lo vimos muy activo en el caso de la desaparición de Astudillo, del chico Astudillo. Entonces acá, la bonaerense siguen sin encontrarle la vuelta. Y la bonaerense, ¿quién la agarra, Rolo? ¿Quién agarra y ordena un mando político? Porque también la gobernación anterior tuvo muchos problemas. Ritondo limpió un montón, exoneró un montón de policías, pero esos policías exonerados se vuelcan al delito. Sí, también es cierto, Pablo, que lo que se intentó hacer en el gobierno anterior, que era sumariar a todo policía que tuviera alguna falta, dejarlo en una situación de disponibilidad, se cortó ahora. ¿Por qué digo que se cortó? Porque Bernie hace poco dictó una resolución por la cual todo aquel que llevaba un tiempo en disponibilidad sin una resolución final de su sumario Adentro nuevamente. se reincorporó al servicio. Esto fue noticia. Otra impunidad. En todos lados, claro. Más Se impunidad. sumó Bueno, impunidad. igual ahí hagamos la distinción. Si no está como condenado, comprobado, hasta ese momento, en teoría, ese policía o esa policía es inocente o no. Sí, Diego, pero acá lo que se tomó fue una decisión de, bueno, hasta acá llegaron los sumarios, el que no se resolvió Fue hasta ahora conceptual, vos decís vuelve que al fue una trabajo. decisión de otro orden. Y te agrego otro dato. Se había tomado una decisión, había tomado Vidal, de pedir declaraciones juradas de bienes a todos los comisarios. Todos los comisarios. Bueno, vos escuchaste que se estuviera haciendo en este gobierno. Eso se dejó de hacer. Asuntos Internos fue allanado por la justicia penal bonaerense a partir de la denuncia de aquel comisario. ¿Se acuerdan del comisario que tenía un helicóptero? Martín se llamaba apellido, fue mostrado como el que manejaba las horas extras, tenía un patrimonio que no podía justificar.
lo apartaron, era un caso símbolo del gobierno anterior. ¿Qué hizo Martín? Lo denunció por espionaje a asuntos internos, porque dijo, estuvieron investigando a mi mujer, estuvieron investigando mis viajes, mi salida al exterior, hicieron un veraz de mis bienes, entonces hicieron espionaje. Hay una causa que cayó en manos de una fiscal que es esposa de un comisario, Cecilia Corfield se llama, y esa fiscal allanó asuntos internos y se llevó todo el contenido de las computadoras e imputó al jefe de asuntos internos del mandato anterior. Esto es un mensaje claro para la bonaerense. Y para nosotros también, que estamos tratando de no deprimirnos con todo esto que estamos escuchando. A ver, Marce. Yo te veía hacer un informe hoy más temprano sobre, bueno, la gente que siente que tiene miedo a salir y demás. La pregunta es, porque lo comparaste o hiciste una alusión a la crisis del 2001-2002. Me acuerdo que en esa crisis surgió una modalidad hasta ahora, o hasta ese momento no tan conocida, que era la del secuestro express. Bueno, digamos que es un delito sofisticado. Rolo, ¿qué tipo de delitos son los que están empezando a aparecer ahora? No digo que no estuvieran, pero que están empezando a multiplicarse, para que la gente también esté en sus casas teniendo presente esta situación. Marce, básicamente están yendo a buscar el efectivo. Este es un dato concreto. ¿Dónde está el efectivo? Bueno, en los pocos negocios que están abiertos, cada vez va a haber más, pero piensen que lo que ocurrió en el 2001, donde también siempre se persigue el efectivo, era que la plata la tenía la gente en la casa. ¿Sí? Que la plata no estaba en el banco o no se podía entrar al banco a robarlo porque estaban los ahorristas en la puerta. Ahora al banco hay que ir con turno, es complicado también para los delincuentes, no está habiendo robo de banco. Sí, pero los cajeros están llenos, ¿eh? Bueno, llenos de gente. Y les Marce, agrego un es elemento. plata que está saliendo. El delincuente, te cierro con esto, Diego, va a ir necesariamente sobre el que se lleve la plata y van a empezar los secuestros otra vez. Ya están empezando. Este es el gran problema, que siempre el delincuente va un paso adelante buscando a ver dónde está el efectivo. Bueno, la gente lo está sacando del banco, está yendo a hacer la cola al cajero, no la puedo asaltar en el cajero automático porque hay 20 personas esperando, la voy a secuestrar en la calle. Bien, Esto es lo que o voy a entrarle una entradera. Por supuesto. Y lo que estamos viendo es entraderas que no tienen la gentileza, los delincuentes, de esperar que vos te vayas a pasear o vayas a tal lugar, probablemente porque no te podés ir por la cuarentena o sí, entran con la gente adentro. Y tenemos el episodio de este señor de 70 o 71 años de Quilmes, que se defendió primero y ahora está acusado él y está en prisión domiciliaria por defenderse, por dispararle al delincuente. Y va a haber todo un debate. Ahí tenemos, ese es el señor. Jorge Ríos. Va a haber un debate ahí acerca de si actuó en legítima defensa, sobre todo el segundo disparo, ¿no, Rolo? Claro. Que es el que en teoría efectuó cuando el delincuente ya estaba en la vereda y en teoría, hay que ver cómo fue en la práctica, ya estaba oyéndose o no generaba peligro para el que estaba siendo asaltado. Sí, mira, Diego, es muy simple. Jorge Ríos estaba durmiendo en su casa el viernes, se le metieron 3 veces a robar a la casa. Entraron, sacaron cosas que tenían un taller en el patio, se fueron con las cosas, volvieron a entrar. A la tercera vez se le metieron directamente en la habitación donde él estaba durmiendo. Él sacó un arma que tiene registrada, se enfrenta a los ladrones, eran 5 en total. Los ladrones escapan saltando a la casa de su vecina, que es la madrina de su hijo menor, o sea, casi familia. Él se asusta, los sale a correr a los ladrones pensando que habían entrado a la casa de la vecina y a uno de ellos lo encuentra en la calle, a 60 metros de la casa, a este le dispara y lo mata. El fiscal dice... ¿A 60? A 60 en la esquina. Listo, te digo un apellido. Un caso, Ingeniero Santos. Sí, pero el ingeniero Santos lo persigue 20 cuadras a los ladrones. Él sale corriendo en un mismo hecho donde, y dicen los abogados de este jubilado, los ladrones estaban con un auto ahí, o sea, el riesgo seguía. Más allá de esto, miré una serie de cosas. La justicia, mientras decidía la situación de Ríos, lo podría haber dejado libre. Era un jubilado, golpeado, muy lastimado. ¿A dónde iba a ir? Pero el mensaje que dio es, lo esposaron, lo llevaron a la comisaría. En la comisaría este hombre, que tiene un problema gravísimo, tiene POC, tiene problemas cardíacos, ya tuvo un infarto, tiene un solo riñón, lo tuvieron que mandar al hospital porque se descompensó. Y este hombre sigue ahora con prisión domiciliaria. Sí. Mientras 4 de los ladrones escaparon, uno, lógicamente, murió en el enfrentamiento. Los otros 4, ¿sabes dónde están, Diego? Libres. Bien. Entonces, lo que te quiero cerrar es esto. ¿Cuál es el mensaje que está dando la policía? Que lo primero que hace es detener a la víctima que se defiende del robo. Podemos discutir si fue un exceso en la legítima defensa o no. Pero no sale a buscar a los chorros que viven a 3 cuadras y son de la barra de Quilmes. Bueno, este es un tema... Sí. Eso es importante. Claro. Eso es muy importante. Novatos. Digamos, cuando el Estado
es un Estado no presente, para algunas cosas puede ser presente y para otras completamente ausente con aviso, porque ni siquiera es ausente sin aviso, ya sabes que no va a estar. Y hay gente que usa armas. Claro. Y cree que ese es un atajo porque empieza a desconfiar del Estado de Derecho, porque cree que nunca va a llegar a la justicia. Pero ¿cómo es eso, Es Rolo? un ¿Cómo es mensaje eso? espantoso Que decís de la barra, ¿los tienen claro quiénes ¿Está son? identificado? Bueno, hay uno que murió. El que murió en el enfrentamiento con el jubilado tiene 26 años y todo el entorno dice que, de hecho, uno busca las fotos, está siempre con la remera de Quilmes, vinculado a gente de la barra de Quilmes. Y lo que cuentan en el barrio, que ya los conocen, es viven a 3 cuadras de una villa, son de la barra y se dedican a robar acá. El problema es, más allá de lo del jubilado, yo quiero hacer hincapié en esto. El mensaje es que la policía ni siquiera detiene a estos 4 cómplices del ladrón muerto. Ya tienen al ladrón muerto, saben el nombre, el apellido, es fácil saber con quién se junta, tienen filmado el auto en el que escaparon, tienen las imágenes de ellos escapando. La ineficiencia es absoluta. Entonces, el Estado llega tarde y llega mal cuando llega. Rolo, ¿es por ineficiencia? Bueno, esa es otra pregunta. Cuando hay barra brava de por medio, Claro. Osvaldo, vos lo sabes bien, la duda que empieza a abrirse es, ¿no saben ver o no quieren ver? Bien, esto se va complejizando porque estamos teniendo casos como este, pero también casos casi de pirañitas, de desesperación de bandas de chicos o pibes muy jóvenes que van a agarrar lo que dé lugar, contaba Rolo, a un recolector de residuos o a los pibes de los deliveries. Lo que haya les viene bien y les roban. Y esto tiene que ver también con la cuestión de descomposición social por un clima que estamos viviendo que tiene que ver con la profundización de la pobreza. Recuerden que entramos prepandemia en un 40-35 y es posible que después, y más allá de todos los apoyos que se den, los IFE, etcétera, bueno, haya 50, la mitad de los argentinos sea pobre. Claro, pero vos fijate el mapa que hay en las ciudades y también pasa en el conurbano a la noche, ¿no es cierto? Nosotros lo vivimos cuando nos vamos acá del canal. Antes vos veías a gente que por ahí se animaba a ir a un cajero a buscar plata, ir a comprar una pizza, eso no está. Hoy vos sí ves un mapa de bicis, de motitos que están llevando plata. Hoy hubo un caso de alguien que ligó un balazo por 500 pesos. Entonces, este es el escenario que sería interesante charlar con Rolo, abundar un poquito más de cómo ese delito que vos decías, aparte el primerizo que aparece en eso, ¿no? Sí, ¿Cómo es lo del primerizo, Rolo? Lo del primerizo está en las estadísticas. Esto las está presentando Bernie y dice, subió la cantidad de primerizos que nos encontramos en las detenciones. Es gente que se suma al mercado del delito. Este es el grave problema. Ya sabemos encima que el sistema tiene una incapacidad absoluta para recuperar a cualquiera que ya ha caído en el delito. Ni hablar para el que está tratando de trabajar, digo, es otro problema en la asistencia. Pero el que cae en el delito sabemos que no lo recupera. Cuando vos ves que se empiezan a sumar primerizos, quiere decir que el panorama para adelante es trágico. Es un gran problema de política penitenciaria. Cuando empiezan también estos robos tan chiquitos, lo que decía Pablo, cuando empiezan a robar al delivery que está entregando el pedido y lo esperan para robarle el cambio, el vuelto, lo que le acaban de pagar los 500 pesos de la pizza, quiere decir que el delincuente va desde el más sofisticado, el que está buscando el botín, está pensando en el secuestro, hasta lo más bajo de la pirámide del delito, con lo cual tenés un problema que tiene distintas necesidades de ataque, de solución, desde la política de seguridad, y vos no estás respondiendo a ninguna. Sí. Ahora, Rolo, te hago Sí. una consulta. La sola presencia de tener otras fuerzas, por ejemplo, la gendarmería, es mi caso. Yo generalmente paso por un control que tengo gendarmería. Antes del COVID no los había visto nunca en esos lugares. Esa presencia de una nueva fuerza en la calle, ¿no desalienta? Pregunto. Entonces, ¿se comprueba esto que estás diciendo, que no sirve tener otras fuerzas en la calle si vos no tenés leyes? Sí sirve otra fuerza en la calle por un principio básico. Vos encarecés el delito. Si vos en una zona tenés una policía que pueda ser cómplice, como hablábamos recién, los barra brava de Quilmes, quizás la policía tenga algo que ver con ellos. Si vos metés gendarmería, prefectura, la fuerza que sea que no tenga nada que ver con esto, ¿qué haces? Hay un doble control. La policía bonaerense no puede liberar la zona si va a haber un gendarme. Esto le complica el delito al que está en connivencia con la policía. Vos, Marce, decías, yo veo gendarmes en mi zona, pero si los gendarmes están controlando documentos por el coronavirus y no están cumpliendo con tareas de seguridad, Están para otra cosa. este es el problema. Pero Y Bernie aparte está denunciando Claro, bueno, pero que no hay desalienta coordinación. la mera presencia, evidentemente. No, salvo que vos la pongas en tarea de seguridad. No te olvides, Marcela, que Bernie dijo, yo, ministro de Seguridad de la provincia, no sé cuántas fuerzas federales
hay en la provincia. Yo no puedo coordinar con la policía bonaerense, con los gendarmes, con los prefectos, con la federal, si no sé quiénes son y dónde están. Con lo cual, eso te está mostrando que no hay coordinación entre el Ministerio de Seguridad bonaerense y el de la Nación. Y Rolo, ¿esto está pasando solamente en el Gran Buenos Aires? ¿Hay una diferencia con Capital? ¿Cuál es el mapa del delito en estos momentos? En la capital también está empezando a aparecer este robo, si se quiere, piraña, pequeño. Anda al microcentro, Osvaldo, a la noche y se están empezando a ver robos que antes no se veían, donde había una disuasión muy importante por las cámaras de seguridad, porque acá hay realmente más policía por habitante en la ciudad de Buenos Aires, el territorio es más chico, pero este robo incipiente del primerizo, el robo tipo piraña, también está empezando a aparecer acá en la ciudad. Son elementos que van transformando el paisaje social, uno lo ve también en las calles, ve mayor indigencia, más gente que no tiene dónde dormir. Hay mucha gente durmiendo en la calle. Es decir, vos vas viendo pinceladas de un collage que se parece a otros momentos económicos muy malos de la República Argentina. Pero vos fíjate lo que tiene este hecho el jubilado, que cuenta bien Rolo, que son serían barras de Quilmes. Los barras, Rolo, no están haciendo nada. Están desocupados. Tienen el negocio de los estacionamientos en las canchas, de la extorsión a los dirigentes, de la plata que le bajan a algunos jugadores, no en todos los clubes es lo mismo. ¿Y hoy qué están haciendo los barras? Dedicados al delito, que es otra de sus ocupaciones habituales, pero ahora están full time. Sí, claramente, Pablo, esto que vos decís es uno de los temas. ¿Y cómo ha funcionado el narcotráfico en este tiempo, Rolo? El narcotráfico tuvo dificultades en un principio de abastecimiento y por lo que se sabe se ha terminado. Hay que ver también un tema. Sabina Frederick, cuando asumió, dijo lo que hacía Patricia Bullrich antes... No sirve. No sirve, Los decomisos no sirven porque vos podés decomisar 10 veces más, pero que haya 10 veces más en el total que esté circulando. Bueno, pero la droga dejó de correr por el mercado interno. No. Nos da la sensación de que no. Entonces, quizás no era tan errado y quizás haya que seguir con esos decomisos en la frontera. Quiero que toquemos un tema que es muy sensible, que es el de Facundo Astudillo Castro. Día 81. Sí. No aparece. ¿Qué datos hay? Porque la verdad es gravísimo, pasan los días y hay poco ruido alrededor del tema. Sí, lo han mantenido mucho en silencio, Diego, y sobre todo en esto yo sí le hago una imputación a la policía bonaerense, porque la desaparición de Facundo se denunció el 5 de junio, él desaparece el 30 de abril, la mamá tarda casi un mes en denunciarlo. ¿Por qué? Porque estaban peleados. Había una pelea, él se estaba yendo a buscar a su exnovia, la mamá no la aceptaba, no quería que volviera. Hay algo importante. El primer mes de los 80 días, esos 30 primeros días, no están denunciados. No están denunciados. O sea que netos, ahí tenés, digamos, 50 días. Claro, pero después, ¿qué pasa? El 5 de junio va la mamá a la justicia y dice, yo creía que mi hijo estaba en Bahía Blanca con su novia, que había retomado una relación, y ahora me entero que no. Búsquenlo. Cuando ella empieza a averiguar, empiezan a surgir cosas muy inquietantes, que es que lo había parado la policía en un control en la ruta, ahí es donde se saca esa famosa foto de él parado al lado de un patrullero, y después empiezan a aparecer incongruencias en el relato de los policías. Uno dicen, lo controlamos en Mayor Buratovich, que es un pueblo, y lo llevamos a Teniente Origone, el siguiente pueblo. En ese pueblo primero dicen, no, acá no estuvo, y después dicen, bueno, sí estuvo, pero se fue en una camioneta. Cuando le piden a los policías datos de en qué camioneta se fue haciendo dedo, dicen, no, en realidad se fue caminando. Ya ahí hay una serie de incongruencias que no se atacaron en su momento, no se investigaron en su momento, y la policía que alentaba la idea de que la familia de la novia de Facundo estaba vinculada con el mundo del delito y que quizás allí había habido un problema en Bahía Blanca en la casa de la exnovia. La realidad es que se perdió un montón de tiempo y recién ahora se está investigando seriamente porque entra la justicia federal, corren a la policía bonaerense y ahora es donde empiezan a aparecer datos aún más inquietantes. Lo que no aparece, Rolo, y lo comparto con ustedes, a ver si vos, Pablo, tenés alguna información al respecto, es no aparecen voces fuertes del gobierno, del Ejecutivo, pidiendo claramente y con fuerza que aparezca, intimando a la Fuerza de Seguridad o a la bonaerense a que hagan todos los esfuerzos posibles. Parece haber una doble vara tan evidente con respecto a cuando desaparece en qué gobierno cada persona, que la verdad que a uno le da incluso lo peor, que es tristeza. Exactamente. Pero vos fíjate, en estos últimos días las personas, las referentes de los organismos de derechos humanos estuvieron más vinculados en la discusión entre Cristina y Alberto política
que poner el eje en esto, que es un pibe desaparecido a manos de la fuerza de seguridad. Entonces digo, ¿por qué está esta situación del que los organismos de derechos humanos no están a la cabeza de esta historia? ¿Por qué acá hay un condimento político que es que no objetan nada de Bernie? ¿Qué hubiera pasado, Rolo, si esto pasaba con un gobierno como del signo anterior? Pasó con Maldonado, Bueno, se hizo público y no se dejó de hablar del tema. Y este es el segundo caso. Está el caso de Luis Espinosa en Tucumán y además el caso, bueno, Rolo lo conoce muy bien, de lo que ha pasado en San Luis con 2 personas que fallecieron en la cárcel, detenidos por violar la cuarentena en condiciones muy sospechosas, en casos que están parados en estos momentos también. Sí, porque se está dando una situación. A la policía le dieron un control especial sobre la población. Le dijeron, vayan a controlar a la gente. Y eso no estuvo acompañado por controlar a la policía que estaba haciendo. El caso que contaba Osvaldo, los 2 casos de San Luis, el caso de Luis Espinosa en Tucumán. Este caso son siempre policías yendo a situaciones de supuesto control del coronavirus. Los Cuomo en Chaco. Los Cuomo en Chaco, y donde la justicia, que está en una especie de vacación, una especie de feria judicial, tampoco está activando las investigaciones. Pero con el tiempo déjame necesario. chequear esto, Pablo. En las conversaciones que vos escuchás, Sí. de las fuentes que haces, ¿es una conversación? ¿Es una preocupación? No. Porque esto es lo más grave. No. No los veo alarmados con esta cuestión. No es que no haya habido manifestaciones, porque alguna declaración Sí. hubo. Hubo también la difusión de dónde está Facundo. Sí, pero lo justo y necesario me parece a mí. Y lo que más me preocupa en lo personal es que no escucho que esté en la agenda caliente del Ejecutivo. No está. Bueno. Hay una cuestión que hay que reconocer, que es la ministra de Seguridad, Sabrina Frederick, porque como decía Rolo antes, se corrió a la bonaerense y se metió a la justicia federal, con lo cual hay otras 3 fuerzas, y hay que reconocer que el ministerio de Sabrina Frederick manda información con todo lo que se está haciendo en los allanamientos y eso. Ahora, esto es un elemento que hay que reconocerlo, que realmente existe desde el Ministerio de Seguridad Nacional. Ahora, vos me estás hablando de compromisos políticos y de comprometerse en eso. El presidente se refirió, hasta donde yo sé, una sola vez al caso y dijo que estaba preocupado. Porque se le preguntó además, ¿no? Claro, No fue obviamente. que salió a hacer una expresión pública por motus propio. Exactamente. Fue casi como un espectador, Tampoco en ¿no? la provincia de Buenos Aires, digo. Era un tema que se trató con pinzas y después sí, desde la gobernación, Kicillof intentó desmarcarse diciendo, bueno, nosotros tomamos cartas en el asunto cuando cambia la carátula. Pero acá hay Antes un tema no. que tiene que ver con la seguridad y acá ayúdame, Rolo, es Kicillof es un especialista y lo vemos en números, lo vemos en las conferencias de prensa, que obsesivo hasta en los datos de la pandemia. Pero él con el tema de seguridad, que no conoce, le dio llave en mano a Bernie y dijo, esto es tu tema, encárgate vos y resolvelo. También ¿O no? con la bendición de Cristina fue así. Totalmente, pero por eso les decía que Bernie como que tuvo encapsulado este tema, lo de Facundo, mientras el 5 de junio se había denunciado la desaparición de este chico, ya se sabía que había estado en manos de la policía, él lo guardó hasta que la madre empezó a hacer un escándalo nacional, por suerte, y en buena hora lo hizo, y ahí se tomó cartas en el asunto corriendo a la policía. Bernie, la primera reacción que tuvo es, si la mamá desconfía, nosotros nos corremos, pero la policía bonaerense está capacitada para hacer esta investigación, dijo, cuando ya era evidente que no la estaba haciendo, y ahora, recién ahora se sabe que hay rastros de lo que podría ser sangre en un patrullero y en un auto de una agencia, de un agente policial. Esto lo encontró la Policía Federal a partir de la presión pública que hubo en las últimas semanas. La última Diego. es, ¿cuándo cotejan con datos genéticos? Están esperando, está el laboratorio de la Federal trabajando con esto, tiene que constatar que sea sangre humana, es lo primero, pero la justicia ya dio orden. Primero, de hacerle una extracción preventiva a la familia de Facundo para ver si hay que hacer un ADN, y atención con esto, la Fiscalía ya le dijo al Ministerio de Seguridad que vea la forma de ofrecer una recompensa. Es decir, tenemos elementos muy preocupantes, no tenemos grandes expectativas de llegar adelante a buen puerto con esto. Vean la posibilidad de ofrecer una recompensa porque esto es un caso que va para largo. Esta es la señal que está dando la justicia federal. Bien, ojalá nos estemos equivocando, ojalá no sean manchas de animales y no de seres humanos, y ojalá no sea una desaparición forzada y todo esto sea un gran equívoco. Pero los días van pasando.